paseos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Todavía aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo y todo eso es esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por esos maravillosos cantos que nos elevan al trono de la gracia de Dios. Cuando nosotros escuchamos esta buena música, música que alaba a Dios, nos elevamos hacia el trono de la gracia, porque es música celestial, porque es la música que Dios aprueba. Y gracias le damos al Señor por estos maravillosos cantos del himnario que cada sábado aquí entonamos a nuestro gran Dios y Creador, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Quiero extenderle a cada uno de ustedes una cordial bienvenida. También quiero extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que cada sábado están conectados por Facebook Live, también están conectados en nuestro canal de YouTube. Gracias le damos al Señor por seguirnos, gracias le damos al Señor también porque cada sábado juntos estudiamos la palabra de Dios. Les deseo a todos mis hermanos y también a sus familiares bendiciones ricas en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a tener un tema muy importante y el tema se titula La verdadera santificación del cristiano. ¿Y por qué puse verdadera santificación en la vida del cristiano y que forma parte del proceso de nuestro crecimiento espiritual? En estos momentos yo desde aquí me voy a arrodillar para tener unas palabras de oración para que el Señor nos guíe en el estudio de su palabra de este interesante tema que hoy vamos a tener. Si alguno de los hermanos presentes desea acompañarme de rodillas, puede hacerlo. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Padre querido, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos para glorificar y alabar tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos bendiga ahora al abrir tu palabra, que sea tu Espíritu el que nos hable, Señor, que sea tu Espíritu el que manifieste tu voz a través de mí, Señor. Permite que un carbón encendido del altar toque mis labios y que tu Espíritu tome el control de mi mente, tome el control de mis pensamientos, de mis cuerdas vocales, de mis labios y de todo mi ser, y que seas tú el que hable la verdad, Padre querido, porque queremos escuchar tu verdad, Señor. Quédate con nosotros, ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como bien, mis queridos hermanos, habíamos hablado, la santificación forma parte del proceso del crecimiento del cristiano. Y es muy importante que nosotros tengamos un claro concepto de lo que es la verdadera santificación. Recordemos que el enemigo, Satanás, es un experto en falsificar las verdades de Dios. O sea, en las verdades que están en la palabra de Dios, él toma cada verdad y busca falsificar esa verdad para presentar una falsa teoría de lo que es la verdad tal cual Dios nos las ha revelado a cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante que como cristianos comprendamos este tema de la santificación, porque mis queridos hermanos, si nosotros no tenemos un verdadero concepto de lo que es
la verdadera santificación y adoptamos una falsificación espuria, no vamos a alcanzar el cielo. La santificación forma parte del proceso de la formación y transformación del carácter del cristiano a un carácter semejante al de Cristo Jesús. Es un proceso que es necesario, imprescindible en el cristiano, la santificación y el crecimiento en la verdad y en la gracia. Y es muy importante que nosotros tengamos un concepto claro. El versículo escogido para hoy, que hoy vamos a ver, se encuentra en Levíticos capítulo 20, versículo 7. Y quisiera que por favor nosotros abriéramos la palabra de Dios en Levítico capítulo 20, versículo 7. Dice Levítico capítulo 20, versículo 7, dice, santificaos, pues y sed santos. ¿Qué es lo que quiere Dios para sus hijos? Que nos santifiquemos y que seamos santos. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros seamos santos? Porque Él es santo. ¿Cómo sigue diciendo el versículo? Porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Reconocemos que Dios es un Dios santo. Entonces, una de las cualidades que debe de tener aquel que es hijo de Dios es ser santo, así como Dios es santo. Y entonces ahora Dios manda de que nosotros nos santifiquemos y que seamos santos. Ahora, es interesante que cuando nosotros vamos a la raíz de la palabra santo, la palabra santo en hebreo es kadosh. Es kadosh, la palabra santo. Ahora, la primera palabra del versículo 7 que dice santificaos, o sea, es una orden que Dios da donde dice santifíquense, proviene de una palabra hebrea que se pronuncia kadash. Kadash y kadosh es lo mismo. La santificación es un proceso que nosotros debemos de experimentar diariamente para poder ser santos. Entonces, es interesante que la palabra kadosh, la definición es ser sagrado. Y entre paréntesis dice ceremonialmente o moralmente. Como sustantivo, Dios por su eminencia, ángel, santo, santuario. O sea, nosotros tenemos que ser santos así como Dios es santo. Pero me llama mucho la atención que esta palabra santo se aplica a personas que están ceremonialmente puras. Por ejemplo, en la época antigua, en las religiones antiguas paganas, las personas, los sacerdotes en las religiones paganas, ellos tenían que bañarse para purificarse, para presentarse delante del templo, delante de sus dioses falsos como
limpio. Ahora, recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento, en el santuario, en el patio, o sea, en el atrio, cuando usted entraba al santuario, en el atrio, ¿cuál era el primer mueble que usted se encontraba? El altar del sacrificio. ¿Y cuál es el segundo mueble que usted se encontraba antes de entrar a la tienda? El lavacro, que era una fuente de bronce grande que tenía espejo y ahí se echaba agua, y el sacerdote, antes de entrar al santuario, al lugar santo, ¿qué era lo primero que tenía que hacer? Lavarse. O sea, ese lavamiento simbólicamente representa purificación. Cuando usted, por ejemplo, llega del trabajo, y la idea que se da de esta ceremonia del lavamiento es que, por ejemplo, cuando usted llega del trabajo, ¿cómo usted llega? En dependencia del trabajo que usted trabaje. Uno llega sucio, con la ropa sucia. Y cuando usted llega del trabajo, ¿qué es lo primero que usted hace cuando usted llega a la casa del trabajo? Quitarse la ropa, darse un buen baño. ¿Y cómo usted se siente después que usted se da un buen baño, que se enjabonó, que salió del baño? ¿Cómo usted se siente? No se siente limpio. Usted se quitó toda la suciedad que tenía. Por ejemplo, yo muchas veces en mi trabajo, a veces yo llego a la casa todo sucio y con polvo. Entonces, cuando usted se baña, usted se está quitando toda esa suciedad. Ahora, la palabra Kadosh, la palabra santo, en el Antiguo Testamento da la idea de una persona que está limpia delante de Dios. Es una persona intachable. Una persona que ha sido purificada con el poder de Dios y que se mantiene en esa limpieza. Entonces ahora Dios dice, santifíquense. Y mis queridos hermanos, en el proceso de la salvación, cuando usted acepta a Cristo Jesús, en el proceso de la salvación, cuando nosotros estudiamos la justificación por la fe, cuando usted acepta a Cristo Jesús, eso se llama justicia imputada. Justicia imputada. Cuando usted acepta a Cristo Jesús y usted se bautiza. Ahora, la justicia impartida, y nosotros cuando estudiamos la doctrina de la justificación por la fe, nos dimos cuenta que la justicia se revela en los mandamientos de Dios. Entonces la justicia de Cristo representa esa vida santa, intachable, recta, en obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora Cristo le concede el poder a usted para que usted viva diariamente en obediencia a Dios. Amén. Eso se llama justicia impartida. Y esa justicia impartida diaria es lo que nosotros llamamos santificación, que es la constante victoria en la cual usted va a caminar día a día agarrado de la mano de Dios. Eso es santificación. Por eso es que la justificación y la santificación no pueden ir separadas. Son inseparables. Esas dos palabras tienen que ir unidas. Justificación y santificación. Justificación cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal y usted se bautiza dando prueba de que usted renuncia al mundo y que ahora usted forma parte del pueblo de Dios. De que ahora usted es siervo de Jesucristo. De que usted antes, como era siervo de Satanás y del pecado, ahora usted es siervo de Jesucristo. Pero después que usted acepta a Jesucristo, que usted se bautiza y le es acreditada o imputada la justicia de Cristo sobre usted, ahora usted tiene que mantenerse en esa santificación.
Y la santificación no es más que vivir una vida recta delante de Dios, en obediencia a los mandamientos de Dios. Noten, si la santificación y el ser santo es sinónimo de guardar los mandamientos de Dios, que ahora en el versículo 8 dice, del mismo capítulo 20 de Levítico dice, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. ¿Quién es el que santifica? Jehová. Y noten que en el versículo 7 cuando dice, santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Ahora Dios dice, y guardad mis estatutos y ponedlo por obra porque yo Jehová que os santifico. Porque Dios es el que tiene el poder de hacerme vivir a mí en santidad. Cuando cada día yo me levanto, yo oro, yo estudio la palabra de Dios, yo entono cánticos que me elevan hacia el trono de la gracia. Y cuando en todo momento vivo en ese espíritu de oración, estudiando la palabra de Dios, yo me voy santificando. Yo cada vez más me voy acercando al modelo que es el modelo de los modelos. ¿Quién es ese modelo? Cristo Jesús. Y el deseo de Dios para su pueblo, según Éxodo 19:6, cuando nosotros vamos a Éxodo 19:6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas palabras que Dios le dijo al pueblo de Israel es la misma palabra y es el anhelo que Dios hoy quiere para su pueblo. Yo quiero que ustedes sean una nación y un reino de sacerdotes y una nación santa. Y mis queridos hermanos, hoy en día el tema de la santificación es un tema que hoy se toca poco en las iglesias. Y es un tema muy importante. Y recordemos, si nosotros vamos a Levítico 19:2, como bien habíamos dicho al principio, Levítico capítulo 19, versículo 2, miren lo que dice. Y a partir del versículo 1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Ahí la palabra que se utiliza, santo, para Dios, es la misma palabra que se utiliza, santo, para nosotros los hijos de Dios. Nosotros tenemos que ser varones santos. En hebreo, varón santo es Ish Kadosh, varón santo. Y entonces Dios dice, yo soy santo, y como yo soy santo, tú tienes que ser santo. Amén. Tú tienes que ser santo. Miren la mensajera del Señor, lo que dice en el libro Edificación del Carácter, página 65, párrafo 2, ella dice, no hay santificación genuina sino por medio de la obediencia a la verdad. Y un aspecto muy fundamental de la santificación, cuando nosotros vamos a San Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús dijo, santifícalos en tu palabra, y tu palabra es la verdad. La persona que realmente quiere santificarse en Dios no solamente obedece la ley de Dios, sino que también obedece a la verdad de Dios. No hay santificación genuina si usted vive una vida de desobediencia a Dios.
no hay santificación genuina si usted es una persona que no obedece a la verdad de Dios. Y es por eso que ahora dice la mensajera del Señor: no hay santificación genuina sino por medio de la obediencia a la verdad. Los que aman a Dios con todo el corazón amarán todos. ¿Todos qué? ¿Todos qué? Todos sus mandamientos también. El corazón santificado está en armonía. ¿Con qué está en armonía? Con los preceptos de la ley de Dios. Porque los preceptos de la ley de Dios, ¿qué son? Santos, justos y buenos. ¿Quién fue el apóstol que dijo que los mandamientos de Dios, porque el mandamiento de Dios es santo, justo y bueno? ¿Alguien se acuerda? El apóstol Pablo en la carta a los romanos. Fue el que dijo, porque el mandamiento es santo. ¿Y por qué es santo? Porque Dios, ¿qué es? Santo. Es santo. El mandamiento es justo porque ¿qué cosa es Dios? Es justo. El mandamiento es bueno porque Dios, ¿qué es? Es bueno. Y es por eso que en Levítico 20, el versículo 8, lo vinculan con el versículo 7. La santificación y el ser santo va vinculado con guardar los mandamientos de Dios. Va vinculado, mis queridos hermanos. No puede existir obediencia perfecta a la ley de Dios si usted no es una persona que está santificada. La verdadera santificación es obediencia a los preceptos de Dios. Amén. Pero como hoy en día se dice de que usted no puede guardar la ley de Dios y de que usted no puede rendirle esa obediencia perfecta que requiera Dios, entonces al usted declarar de que usted no puede, claro que por mí mismo yo no puedo, pero Filipenses 4:13 me dice que yo todo lo puedo en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios, el mismo Dios me dice, bástate mi gracia. O sea, Dios me está queriendo decir que su gracia es suficiente para yo vivir en victoria como Cristo vivió en victoria. Amén. Y si hay poder en el nombre de Dios, pues entonces yo puedo vivir en esa victoria, porque la victoria de Cristo es mi victoria, si yo lo creo por fe. Amén. Si yo lo creo por fe. Pero cuando usted dice, no, que usted nunca va a poder rendir una obediencia perfecta, que usted no va a guardar los mandamientos de Dios, en pocas palabras esa persona te está queriendo decir de que usted no puede ser santo. Y es por eso que hoy en día de los púlpitos no se predica la santidad de Dios. No se predica. ¿Y por qué no se predica? Porque si usted tiene en su cabeza ese preconcepto o ese prejuicio o esa idea errada de que usted no puede obedecer por la gracia y el poder de Dios la santa ley de Dios, pues entonces ¿para qué yo voy a hablar de santidad? ¿Para qué yo voy a decir de que tú eres santo? Y hoy en día es muy difícil usted escuche un tema de la santificación o de la santidad de Dios. De que usted tiene que ser santo. Y lo mismo que Dios le repitió al pueblo de Israel en el pasado, que Dios quería que el pueblo de Israel fuese una nación, un reino de sacerdotes y una nación santa. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Romanos 1:7, también sigue el mismo requisito y el anhelo de Dios para su pueblo. En Romanos 1:7.
a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser pecadores. ¿Dice eso? No. ¿Llamados a ser qué? Santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Noten que esa carta que el apóstol Pablo le dirigió a los romanos, hermano, si hoy Pablo estuviese vivo, él nos hubiese dirigido una carta diciendo: a todos los que estáis en West Palm Beach, amados de Dios, llamados a ser santos. Y si usted quita en ese versículo la palabra de Roma, porque esa carta se le escribió a Roma, y usted pone el lugar donde usted vive, va a decir: amados de Dios, aquellos que están en West Palm Beach, amados de Dios, aquellos que están en Orlando, amados de Dios, aquellos que están en New Jersey, llamados a ser santos. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere, que seamos santos. Y la santidad de Dios es una cualidad indispensable que los hijos de Dios deben de tener: santidad. Noten que la placa del sumo sacerdote, ¿qué decía? La placa en la mitra. Santidad. ¿Santidad a quién? A Jehová. A Jehová. Para que todo israelita, cada vez que viera el sumo sacerdote y leyera esa placa que estaba en su mitra, santidad a Jehová, se acordara de que ellos fueron escogidos para ser varones santos delante de Jehová, porque Dios es santo. Amén. Y la santidad es obediencia a los mandamientos de Dios, como habíamos dicho anteriormente. Vamos a Amén. buscar varios pasajes para corroborar esto. Vamos a buscar el número 15:40. Miren lo que dice el número 15:40. Números 15:40. Dice Números 15:40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis como Santo. santos. ¿A quién? A vuestro Dios. A vuestro Dios. Miren Deuteronomio 14:2 ahora. Deuteronomio 14:2. Deuteronomio 14:2. Dice: porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dios nos ha escogido para ser un pueblo especial, un pueblo singular. Y para ser un pueblo especial y un pueblo singular sobre la faz de la tierra, el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo puro. Y miren lo que dice también Pablo en Romanos 12:1. Romanos 12:1. Un texto muy conocido por todos nosotros. Romanos 12:1. Por tanto, os ruego, hermanos,
por las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Amén. Pablo, por inspiración, hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿cuál es el anhelo? De que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro verdadero culto racional. Testimonio para la Iglesia, volumen 6, página 351, párrafo 4, dice: la verdadera santificación es armonía con Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar. La verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con Él en carácter. Se recibe, miren cómo se recibe esa armonía con Dios y esa unidad con Él en carácter. Se recibe obedeciendo a los principios que son el trasunto de su carácter. ¿Qué es lo que es el trasunto de su carácter? Los principios de La ley de Dios es el trasunto de su carácter. Y el sábado es la señal de obediencia. El que obedece de corazón al cuarto mandamiento obedecerá toda la ley. Queda santificado por la obediencia. por la obediencia. Dice, el que obedece de corazón el cuarto mandamiento, ¿qué va a obedecer? Toda la ley. Y al obedecer toda la ley, ¿cómo queda esa persona? Santificado por la obediencia. ¿Y quién es el que santifica? Dios. Dios. ¿Y cómo nos santifica? Concediéndonos su poder para vivir en esa santidad y para tener poder para vivir en esa obediencia. Amén. Y de esa manera poder estar en armonía con Dios y estar en unidad de carácter con Dios. Amén. Y estar como, mis queridos hermanos, en unidad de carácter. Miren esta otra cita. La fe por la cual vivo, página 118, párrafo 4. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día, sino es la obra ¿de qué? De toda la vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. Amén. Y si usted a algún predicador le dice que usted va a seguir pecando hasta la venida de Cristo Jesús, entonces significa que usted no ha muerto al pecado. Porque la mensajera del Señor dice que la santificación es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. Y cuando usted vive para Cristo, ¿usted vive para pecar en Cristo o para vivir en obediencia por Cristo? En obediencia. No pueden corregirse los males ni producirse reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles e intermitentes. Hoy oro y mañana no oro. ¿Eso es intermitente? No. Dice, solamente venceremos mediante un prolongado y perseverante trabajo, penosa disciplina y duro conflicto. Es la única manera, hermano, que podemos vencer. Mediante un trabajo perseverante, una penosa disciplina y un duro conflicto. Porque, hermano, el batallar contra la carne, eso es un conflicto duro. Es un duro conflicto. Es un duro conflicto. Y me llama mucho la atención que cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento,
La palabra para santo en griego es agios. En el hebreo es kadosh. En griego es agios. Y significa sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa o religioso. Ceremonia consagrado, santísimo, santo, santa. Noten que la definición de agio es una persona que no tiene culpa. Ahora, cuando usted transgrede la ley de Dios, ¿usted tiene culpa? ¿Sí o no? Sí. Y cuando usted no transgrede la ley de Dios, ¿usted tiene culpa? Claro que no, porque no hay de qué culparlo, porque usted no la ha transgredido. Usted solamente tiene culpa si usted la transgrede. Y entonces ahora está queriendo decir que agios, en el Nuevo Testamento, que es santo, me está queriendo decir que es una persona que físicamente es puro. Porque recordemos que la santidad no es solamente santidad espiritual, sino también santidad moral, pero también santidad física. Y cuando estamos hablando obediencia a la ley de Dios, dentro de esa obediencia a la santa ley de Dios, también está la obediencia a los preceptos divinos de Dios, de cuidar nuestro cuerpo. No es pureza solamente espiritual, es pureza mental, de cuidar nuestra mente, pero también es pureza física, de no estar dañando nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros este cuerpo tenemos que tenerlo limpio. Tiene que ser un cuerpo santo, que sea la morada del Espíritu Santo. Y en estos tiempos finales, mis queridos hermanos, el pueblo tiene que andar en santificación. Noten que Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: porque esta es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación. Y dice el versículo 4, que cada uno de nosotros sepa tener su vaso. ¿Qué es el vaso? El cuerpo. Que cada uno sepa tener su vaso en santificación y honor. Amén. Que nuestro cuerpo no sea entregado para obedecer los deseos de la carne, sino obedecer los deseos de Dios. Y en este proceso de la santificación, vemos que el Espíritu Santo juega un papel fundamental, porque ahora Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:13 nos dice, 2 de Tesalonicenses 2:13 dice: mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Es el Espíritu Santo, el representante de Cristo, la tercera persona de la deidad, el que nos ayuda, mis queridos hermanos, en este proceso de la santificación. Miren también otro texto maravilloso, Colosenses 1:22. Vean lo que dice Colosenses 1:22. Vamos a leer desde el versículo 20. Dice: y por medio de él reconciliar todas las cosas. ¿Por medio de quién? De Cristo.
reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte, para que ahora Cristo te presente santo y sin mancha e irreprensible delante de ¿quién? Del Padre. Santo y sin mancha e irreprensible delante del Padre. Cristo no quiere presentar una iglesia pecadora delante del Padre. Cristo no quiere presentar a una iglesia Cristo no quiere presentar delante del Padre una iglesia donde la iglesia siga revolcándose en el pecado, siga revolcándose en el mundo. Y como bien dijo ese predicador grande y poderoso, A.W. Tozer, él dijo: el mayor problema del cristianismo moderno es que las personas quieren aceptar a Cristo sin renunciar al mundo. Quieren aceptar a Cristo, pero también quieren seguir cargando con el mundo. Y quieren ir a la iglesia cargando con el mundo. Y quieren llegar al cielo cargando con el mundo. Y usted no puede ir a Cristo cargando el mundo. Usted tiene que dejar el mundo para ir a Cristo. Y noten que dice aquí que Cristo quiere presentarte a ti santo y sin mancha e irreprensible delante de Dios. Eso es lo que Cristo quiere. Pregunto, ¿es difícil? No, no es difícil. Porque si la santificación fuera difícil, o sea, en el sentido de que sería de que si el proceso de la santificación fuera imposible, obedecer los mandamientos de Dios por medio del poder y la gracia de Cristo, entonces Cristo no te presentara a ti delante del Padre santo e irreprensible y sin mancha. Y una persona santa e irreprensible y sin mancha es una persona limpia. ¿Se acuerdan que en una de las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los que van a ver a Dios? No dice bienaventurados los de sucio corazón, porque ellos van a ver a Dios. Dice los de limpio corazón. Amén. Y una persona limpia de corazón es una persona que cuando acepta a Jesús y vive la vida de Cristo, es una persona limpia delante del Padre. Una persona que no tiene suciedad ni mancha de pecado, porque vive en obediencia. Miren esta cita de la Mensajera del Señor, Fe y Obras, página 87, párrafo 2, dice: la obediencia a la ley de Dios, ¿qué es? Santificación. Es santificación. Hermanos, yo quiero que ustedes, por favor, nunca se les olvide esto. Yo quiero que ustedes, por favor, lo tengan presente. La obediencia a la ley de Dios, ¿qué es, iglesia? Es santificación. Hay muchos que tienen ideas erróneas respecto a esta obra en el alma, pero Jesús oró que sus discípulos fueran santificados por medio de la verdad y añadió: tu palabra es verdad. Juan 17, 17. La santificación no es una obra instantánea, sino progresiva, así como la obediencia tiene que ser continua. En tanto Satanás nos apremie con sus tentaciones, tendremos que librar una y otra vez la batalla por el dominio propio. Pero mediante la obediencia, la verdad santificará el alma. Mediante la obediencia, ¿qué va a ser esa obediencia? De que la verdad santificará el alma. Los que son leales a la verdad
han de superar por medio de los méritos de Cristo toda debilidad de carácter. ¿Qué tienen que superar por medio de Cristo? Algunas debilidades. Todas. ¿Y qué cosa es toda? Todo. Que los ha llevado a ser modelados por cada una de las diversas circunstancias de la vida. Tenemos que, mis queridos hermanos, superar por medio de los méritos de Cristo toda debilidad de carácter. Toda, no algunas, toda debilidad de carácter. Y es interesante que hoy en día, por ejemplo, usted le dice a cualquier hermano, porque eso yo lo he hecho, por ejemplo, usted le dice, voy a adorar en la congregación de los santos que está en Miami, y a usted lo mira, el propio hermano o hermana que usted se lo diga, como que lo mire extraño. Porque es raro que usted diga, es raro para ellos que usted diga, voy a adorar con los santos de Miami, o voy a adorar con los santos de Orlando. Y me encanta mucho que el pastor Elión González, que todos ustedes lo conocen, a cada ratito cuando hablamos, el pastor Elión González me dice, voy para tal ciudad que me invitaron y voy a adorar con los santos de allá. Elión González siempre, cada vez que nosotros, ¿para dónde? No, voy a adorar con los santos allá. No, voy a ministrar a los santos de tal iglesia que me están esperando. Yo recuerdo que la primera vez que mi esposa y yo fuimos a Georgia de vacaciones, no teníamos la dirección de ninguna iglesia adventista libre en Georgia, para la parte donde nosotros estábamos, que era en Atlanta. Y yo recuerdo que yo comentando con el pastor Elión González, el pastor Elión, le dije, ¿sabe, pastor? Visité Georgia, visité Atlanta, qué bonito. Y él me dijo, ¿y no fuiste a ninguna iglesia de los santos allá en Atlanta? Y yo le dije, no, pastor, no sabía ninguna dirección de ninguna iglesia en Atlanta. Y me dice, me lo hubieses dicho y yo te hubiese dado la dirección donde va el hermano Daniel para que hubieses adorado con los santos de la iglesia ahí en Atlanta. ¿Y saben por qué hoy en día usted no oye esa expresión de decir voy a adorar a los santos? Y es interesante, miren, vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a poner estos últimos ejemplos, miren. Por ejemplo, miren lo que dijo Romano, lo que dice el libro de Romanos, lo que dijo Pablo en la carta a los romanos a la iglesia de Roma. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos, ¿quién? Que están ¿dónde? Con ellos. ¿En dónde? En Roma. Miren, vamos a ver otro pasaje. Me pasé uno, ve atrás. Dice, cuando Pablo le escribe a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos, ¿y cómo? Y fieles en Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Éfeso. En Éfeso. Vamos al otro. Vamos al tercer ejemplo. La carta a los filipenses. Pablo le escribe a la iglesia que está en Filipo. No sé cuántas iglesias habían en Filipo, no sabemos. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Es interesante que cuando en el Nuevo Testamento, miren, les voy a decir algo.
En el Antiguo Testamento la palabra santo se utiliza 235 veces. En el Nuevo Testamento la palabra santo se utiliza 210 veces. Y si unimos 235 que se utilizan en el Antiguo Testamento más las 210 veces que se utilizan en el Nuevo Testamento, nos da un total de 445 veces que la Biblia en su totalidad utiliza la palabra santo. Y es interesante que Pablo siempre se refería a la congregación como los santos. Hay muchísimos pasajes, hermanos, en el Nuevo Testamento donde Pablo decía: voy a ministrar a los santos, voy a recoger la ofrenda a los santos, voy a visitar Jerusalén y voy a visitar a los santos. Pablo siempre se refería en términos a los hermanos o a donde quiera que iba como los santos. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser santos, como Dios es santo. Y como habíamos visto anteriormente que santo en griego es agio, que es una persona que dice que es sin culpa, sin tacha y sin mancha. Y como eran hermanos fieles en Cristo Jesús, y recordemos, hermanos, que la iglesia del primer siglo, ¿cómo era? Era una iglesia poderosa. Porque cuando usted va al libro de Apocalipsis, que se abre el primer sello que salió, un caballo ¿de qué color? Blanco. Y el jinete que lo montaba, vestidos blancos. ¿Y qué significa el color blanco? Pureza. Pureza, santidad. ¿Y qué tenía este jinete? Pureza. No, ¿qué tenía en su mano? Vamos a Apocalipsis. Vamos a ver qué es lo que tenía en la mano. Vamos a buscar ahí Apocalipsis. Vamos a buscar el capítulo. El capítulo 6, el versículo 2 dice: y miré y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Noten que era lo que tenía en su mano: un arco. Un arco es un arma de guerra. Y la iglesia cristiana salió ¿para qué? La iglesia apostólica del primer siglo, cuando recibió el Espíritu Santo, a partir de ahí salió ¿a qué? A guerrear contra las potestades de las tinieblas. Salió a guerrear para ganarle y arrebatarle las almas al enemigo. Y noten que dice que este jinete, ¿qué tenía en su cabeza? Una corona. ¿Qué es lo que se le va a dar a los santos cuando Jesucristo venga? Corona. Y dice que este jinete salió venciendo y para vencer. O sea, la iglesia del primer siglo era una iglesia, la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo de nuestra era, era una iglesia poderosa, era una iglesia victoriosa, era una iglesia llena del Espíritu Santo, hermanos comprometidos en la misión, hermanos fieles, que tenían sus problemitas, sí, pero en el nombre de Cristo Jesús resolvían sus problemas y seguían hacia adelante en la misión. Eran santos de Dios, fieles. Amén. Y cuando yo estuve estudiando, mi querido hermano, este tema, que empecé a buscar todas las referencias de santos, noten que siempre Pablo se refería en todos los santos. Voy a ministrar a los santos. Recojan las ofrendas de los santos. A los santos que están en tal iglesia. A los santos que están en Mascuar iglesia. Porque eran varones santos que vivían caminando en la santidad de Dios. Y Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y el apóstol Pablo dice que el Dios de paz os santifique cuerpo,
alma y espíritu. O sea, nuestra santificación tiene que ser una santificación integral que involucre nuestra mente, nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos tienen que ser santificados, nuestra mente tiene que ser llevada a la obediencia de Cristo. Y nuestro cuerpo también tiene que ser un cuerpo santo, hermano. Amén. Para que así de esa manera se cumpla lo que dice Efesios 5:27, que es similar al texto que nosotros leímos anterior de 2 de Tesalonicenses 2:13. Vamos a buscar este último texto, Efesios 5:27. Miren lo que dice Efesios 5:27. Pero vamos a leer desde el versículo 25 para poder entender el contexto del versículo 27. Dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Cristo se entregó a sí mismo a la iglesia, ¿para qué? Para santificarla, para limpiarla, para que la iglesia sea una iglesia santa, sin mancha, sin arruga e irreprensible, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, y para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tenga ¿qué? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y ahorita cuando yo dije de que a veces cuando usted habla con los hermanos, y eso compruebe para que usted vea, con cualquier hermano, que usted hable frente a frente, dice, voy a adorar con los santos, para ellos como que ese término les choca. ¿Saben por qué? Porque hoy en día se les está metiendo en su mente de que usted no puede obedecer la ley de Dios. Usted no puede obedecer la ley de Dios. Y si usted no puede obedecer la ley de Dios, entonces usted no puede ser santo, porque la santificación o la santidad va directamente proporcional a la obediencia. ¿Cuál fue el texto anterior que leímos de la mensajera del Señor? Que la santificación, ¿qué es? Obediencia ¿a qué? A la ley de Dios. Y es por eso que cuando usted a los feligreses, a los hermanos y hermanas, usted le dice, porque usted es pecador y usted nunca va a poder guardar la ley y usted nunca va a poder dejar de pecar, ya los hermanos se predisponen y dicen, bueno, si no puedo guardar la ley, pues entonces yo voy a seguir como yo soy, pecando, porque al final, y eso me lo han dicho a mi hermano, hermanos me lo han dicho. No, yo no puedo dejar de pecar. Eso es algo que está inherente en mí y yo tengo que seguir así, porque es como que Dios no tiene poder para arreglarlo a usted. Dios no tiene poder para ayudarle a vencer sus debilidades y su inclinación a las cosas inmorales que ofenden a Dios. Y es por eso que hoy este término dentro del pueblo de Dios es extraño. Porque el pueblo de Dios no cree que pueden vencer. Hay un sector del pueblo de Dios que cree que no pueden vencer. Y como creen que no pueden vencer, pues claro que ellos no pueden decir, voy a adorar hoy con los santos de tal iglesia. Voy a adorar hoy con los santos de tan más cual iglesia. Hoy voy a casa de uno de los santos a ministrar a tal hermano. No pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque tienen metido en su mente, o les han metido en su mente, de que usted no puede dejar de pecar, de que usted no puede obedecer la ley, de que eso es imposible. Y es por eso que resulta difícil ese término. Pero la iglesia del primer siglo me dice a mí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, que era una iglesia que salió venciendo. Un caballo blanco, un jinete vestido de blanco, con un arco y una corona. Y dice que salió venciendo. Pero venciendo, ¿en qué nombre?
En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, permita que el Señor cada día, mediante su poder y su gracia, nos ayude a vencer. Porque recordemos que, como dice Efesios 5:27, Dios, Jesús, quiere presentarle al Padre una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia que no tenga mancha, una iglesia que no tenga arruga. Dios quiere santificar a su iglesia. El Espíritu Santo nos ayuda en esa santificación en nuestras vidas, obedeciendo la ley de Dios para que nosotros podamos ser santos, así como Dios es santo. Amén. Hermano, nunca te olvides de que Dios te está llamando a santidad. Dios no te está llamando a inmundicia. Dios te está llamando a santidad. Y la morada de Dios está descrita como el santo monte de Dios. ¿Cómo está descrita? Como el santo monte de Dios. Y cuando nosotros vamos al Salmo capítulo 15, noten que miren lo que dice el Salmo capítulo 15, donde dice, ¿quién es el que va a morar en el monte santo de Dios? Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Y qué dice el versículo 2? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Y caminar en integridad es caminar en santificación, obedeciendo la ley de Dios. Por eso es que Hebreos se dan cuenta por qué Pablo en Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Porque si usted no es una persona íntegra, usted no puede habitar en el santo monte de Dios. El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y permita a Dios de que nosotros cada día, mediante el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque hay poder, no sigamos más exaltando al diablo, porque cada vez que usted dice que usted no va a poder dejar de pecar y de que usted no puede guardar la ley porque usted es pecador, usted está exaltando y alabando más a Satanás que el poder de Dios. Y es hora de que la iglesia corte con eso y que la iglesia aprenda a alabar y exaltar más el poder de Dios y no el poder de Satanás. Porque cada vez que usted dice que usted no puede dejar de pecar y que usted no puede guardar la ley de Dios, usted le está dando la razón a Satanás y le está haciendo a Dios mentiroso. Y yo creo que hoy la iglesia tiene que cortar de una vez por todas de seguir exaltando el poder de Satanás, porque Satanás tiene poder, pero es un poder limitado, es un poder chiquito que Dios le ha dado. Pero en el Dios que nosotros conocemos es un Dios poderoso con un poder que no tiene límites. Amén. Y si Dios es un Dios poderoso que tiene un poder ilimitado, pues entonces en el nombre de Cristo Jesús yo tengo que hacer uso de ese poder ilimitado para poder vivir en victoria y decirle a Satanás no más. Amén. Yo no voy a seguir siendo más tu títere, yo no voy a seguir siendo más tu marioneta. Aprendamos a exaltar más el poder de Dios. Y no sigamos más exaltando el poder que Satanás tiene sobre nosotros, que no puedo vencer mis debilidades. Entonces significa que Satanás tiene más poder que Dios. Y no Dios más poder que Satanás. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado.
Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Vamos todos ahora puestos de pie, mis queridos hermanos, como santos amados, a entonar las estrofas del himno final.